La historia de Lía y la casa interior. Había una joven llamada Lía que vivía dentro de una enorme casa interior. En esa casa había dos grandes fuerzas que guiaban su vida, una llamada cerebro y otra llamada mente. Pero antes de conocerlas, Lía debía entender algo fundamental. Lía descubrió que en lo profundo de la casa existía un sistema que le permitía sentir lo que ocurría dentro de su propio cuerpo: la temperatura, el suspiro, la tensión, la calma, el hambre, el ritmo de su corazón. A esta capacidad se le llamaba interocepción. Era como un mensajero silencioso que le decía: aquí dentro está pasando algo. Ese mensajero no le daba emociones completas, solo le entregaba un tono general, como si coloreara sus sensaciones: agradable, desagradable, tranquilo, agitado. Ese color básico se llamaba afecto. Lía aprendió que su cuerpo no solo sentía, sino que también anticipaba. Si algo en su interior cambiaba, el sistema empezaba a imaginar lo que podría pasar para mantenerla a salvo. A eso se le llamaba predicción. Todo este proceso, sentir, colorear, anticipar, tenía un propósito mayor: cuidar su vida, protegerla, mantenerla en equilibrio. A esa misión se le llamaba autopreservación. Entonces, en esa casa había dos grandes fuerzas que guiaban su vida. Una llamada cerebro, que hace todo lo aprendido hasta ahora, y la otra, una fuerza que no sentía como el cerebro, se llamaba otra cosa. Ella era responsable de nombrar las cosas, narrar su vida y buscaba significado usando palabras. Ese sistema convertía las experiencias que sentía el cerebro en símbolos que aparecían en la casa interior. Se llamaba la mente. La mente no era como el cerebro, ya que el cerebro solo se enfocaba en su autopreservación, en su suspiro, la calma, el hambre, el ritmo de su corazón, cosas básicas para la supervivencia, pero de máxima importancia. Pero la mente hacía otra cosa. Hablaba, construía historias, interpretaciones, identidades. El cerebro era el que sentía, pero la mente era la narradora. Un día, algo comenzó a fallar. El mensajero de las sensaciones, el cerebro, se volvió débil, borroso, como si sus señales no pudieran llegar con claridad a los pisos superiores. Este bloqueo se llamaba alexitimia, una dificultad para la mente, nombrar las señales que el cerebro sentía. Sin esas señales cerebrales claras, la mente se quedaba sin sentido. No sabía si lo que sentía era tristeza, miedo, cansancio o soledad, o cosas del cerebro o cosas de la mente. Entonces, sin guía del cerebro, la mente comenzó a inventar explicaciones, construyendo significados que no tenían base en lo que sentía. Sin conciencia de su cerebro, la mente producía pensamientos oscuros, sin sentido. Era como una narradora escribiendo historias sin haber vivido los eventos. Cuando la mente inventaba significados sin lo que sentía el cerebro, solía escribir historias duras, críticas, dolorosas. Esas historias lastimaban más que ayudaban. Con el tiempo, estas historias inventadas se repetían y se volvían patrones, círculos de retroalimentación tóxicas que el Internet ayudaba a llenar más y más. Y Lía no sabía por qué se sentía preocupada constantemente.
mantenía tensa y en pensamientos alejados de su verdadero sentir. A eso se le llamaba tarea. Finalmente, al no tener acceso al cerebro en la casa interior, Lía comenzó a sentir que vivía solo en su cabeza. Su yo se dividía entre quién era realmente y quién la mente decía que era. A esa desconexión profunda era el primer paso para querer aprender a reconstruir su casa interior pensando en el cerebro primero y luego la mente. Lía comprendió entonces la raíz del problema. Cuando el lenguaje, la mente, intenta regular su vida, sin entender la función del cerebro primero, el que siente, la persona pierde conciencia emocional. Y sin guía del cerebro, la mente sola es capaz de lastimarse a sí misma o a los demás, lo opuesto de la supervivencia y seguridad que quiere el cerebro para ella. Y así entendió que su tarea no era pensar más, sino reconocer primero cómo el cerebro le contribuye a la mente. Con eso ella pudiera reconstruir no solo su casa interior, pero una mansión del tamaño de sus sueños, lo que verdaderamente se merece. A esto se le llama biomente-emoción.